ver ahora el último método que se ha visto, ¿verdad? Todavía falta uno más, que es el de punto fijo, pero el último método que ha subido el licenciado Cortés es el de la secante. Eh, Se van a dar cuenta que el método de la secante es una versión eh, algebraica, bueno, sí, es una versión sin necesidad de cálculo diferencial de Newton. Es decir, si Newton hace uso del cálculo diferencial, el método de la secante es básicamente el mismo principio de Newton, solo que eh, transforma ese cálculo diferencial en operaciones algebraicas, en una división, lo que se llama diferencias divididas, perdón, diferencias divididas. Entonces, eh, no voy a entrar así como en muchos detalles matemáticos, y yo les pido que lean el chapra porque sí es necesario que ustedes puedan explicar esto de una manera un poco más correcta, más científica. Pero si ustedes recuerdan, ¿verdad? La ecuación iterativa de Newton es esta, ¿verdad? Esta es la ecuación iterativa de Newton. Y varias veces se les mencionó que una de las principales desventajas del método de Newton es esta expresión. Es decir, necesitamos calcular la primera derivada. ¿Sí? Necesitamos calcular la primera derivada para la fórmula iterativa de Newton. ¿Sí? Eso implica que en expresiones complicadas, creo que ustedes vieron que en la tarea, incluso en la guía inicial que subió el licenciado Cortés sobre la secante y sobre Newton, las expresiones de las que queremos la raíz pueden ser complicaditas. O sea, estos métodos, si se fijan, ya no son para ya las raíces de ecuaciones algebraicas polinomiales, ¿verdad? Solamente, también sirven para ellas, pero ya no necesariamente para, para funciones de ese tipo, sino que para lo que se conoce como funciones trascendentales, es decir, funciones que involucran logaritmos, exponenciales, tangentes, cotangentes, una serie de ecuaciones algo complejitas. Pero si ustedes se fijan, ustedes solo grafican la función, encuentran los puntos iniciales, o en el método de bisección las dos aproximaciones iniciales o los dos puntos iniciales, y se van con el método, y el método les encuentra la raíz, obviamente cumpliendo con los requerimientos. Por ejemplo, en el método de Newton, zonas de pendiente cero, ¿se acuerdan, verdad? Donde la pendiente es cero, hay que tratar de evitar sacar puntos iniciales de esas zonas, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo es que el método de la secante supera este inconveniente? Que muchos dirán, pero es que realmente es un inconveniente. Como les vuelvo a repetir, sacar una derivada de una función polinomial, una función algebraica polinomial, probablemente no sea inconveniente, o sea, no sea problemático. Pero si ya ustedes, imagínense, quieren sacar la derivada de el coseno de, el coseno y con el logaritmo adentro del argumento del coseno, ¿sí? Y eso multiplicado por e elevado a la tangente de x. Imagínense e elevado a la tangente de x y quieren derivar eso. O sea, la HP, ¿verdad? Y la TI, tranquilos. Pero aún así es incómodo estar metiendo la fórmula para que el HP la derive, cuando perfectamente podemos recurrir al método de la secante, ¿sí? Perfectamente podemos recurrir al método de la secante y no necesitamos más que una diferencia, perdón, dos restas divididas entre sí, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos con el método de la secante. Entonces, ¿cómo es que la secante logra? Si se fijan aquí a la izquierda tenemos lo que ya todos hemos visto ya un montón de veces, ¿verdad? Que es la interpretación geométrica del método de Newton. Aquí a la izquierda, si dije derecha, perdón. Aquí a la izquierda. Aquí a la derecha tenemos la interpretación geométrica, perdón, y aquí está
aquí está la fórmula iterativa de Newton, ¿verdad? Que ya la vimos en varias clases anteriores. Y aquí a la derecha, ¿sí? Aquí a la derecha tenemos el método de la interpretación geométrica del método de la secante, ¿verdad? Sí, es todo esto que está, es todo esto que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Con su fórmula iterativa. Entonces se van a dar cuenta que es algo sumamente sencillo. Lo único es que se van a dar cuenta que en lugar de requerir una aproximación inicial, se requiere de 2 aproximaciones iniciales. Entonces, fíjense bien, aquí no hay gato encerrado, aquí no hay cosas muy complicadas. Aquí vayámonos con intuición, ¿sí? Vayámonos con intuición. Lo que se hace es que tal vez a Newton se le pudo haber ocurrido, no sé si fue a Newton, pero de seguro que también se le ocurrió a Newton y Raphson, ¿verdad? Entonces, supongamos que a Newton dijo, bueno, perdón. Newton dijo, bueno, aquí está mi punto, ¿sí? Perdón, voy a cambiar a otro color. Bueno, aquí está mi punto y aquí está mi recta tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y esa recta corta el eje aquí. Entonces, chivo, o sea, necesitamos la f' de x aquí, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos la f' de x aquí. Entonces vino alguien y dijo, muy complicado, ¿verdad? Eso es muy complicado. Mejor, en vez de, disculpen, voy a decir una mala palabra, tápense los oídos las señoritas, ¿sí? En vez de la chivatada de Newton, hagamos algo más práctico, hombre. Hagamos algo más práctico, ¿sí? Agarremos 2 puntos en vez de 1. Newton solo toma un punto en la curva, nosotros tomemos 2. ¿Sí? En este caso sería este punto. Y ustedes dirán, ¿y en base a qué criterio? Sí hay criterios, sí hay teoremas que respaldan esto, pero para las curvas que nosotros vamos a ver, creo que basta y sobra con que los puntos formen una secante, ¿sí? Ustedes recuerdan lo que es la secante en un círculo, ¿verdad? Déjenme ver si me acuerdo cómo se hace esto. En esta cosa que tengo, aquí está el círculo, ¿sí? Entonces ustedes saben que esta línea que pasa, bueno, a esta curva y a cualquiera, ¿verdad? Esta es una tangente, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta es una... ¿Se acuerdan que esta es una cuerda? ¿Sí? Esto que... disculpen. Es que no me... Siempre se me olvida cuáles son las teclas correctas. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Esta es una tangente, ¿sí? Una tangente al círculo. Esta es una cuerda, ¿se acuerdan, verdad? Que esta es una cuerda. Y se acuerdan que a esto se le llamaba secante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acuérdense que en el círculo la secante corta en 2 puntos de la circunferencia, Entonces por eso se le conoce como método de la secante, ¿verdad? Porque corta la curva en 2 puntos. Entonces se agarra este punto, se agarra otro punto, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y cómo escojo esos puntos? Cualquier par de puntos. Sí hay, como les repito, hay teoremas, hay requerimientos. Ya voy a decir al menos uno de ellos, ¿sí? Voy a decir al menos uno o unos pocos de ellos, ¿sí? Pero digamos que para nuestro caso es casi que cualquier par de puntos que se nos ocurra, ¿sí? Entonces hacemos pasar una recta por ese par de puntos, ¿sí? Hacemos pasar una recta por ese par de puntos y esa recta me está aproximando, ¿sí? Esa recta me está aproximando la recta
del método de Newton, ¿sí? La recta del método de Newton sería probablemente esta de acá, ¿sí? Probablemente esta de acá, ¿sí? Y aquí está el punto de Newton, ¿sí? Entonces esta de acá me está aproximando la de Newton. Pero ¿importará eso? No, hombre, no importa para nada, no importa. Entonces dirán, vamos a cometer un error. Más bien es al contrario, el método de la secante alcanza errores menores que el de Newton, ¿sí? Es capaz de alcanzar errores menores que el de Newton con el mismo número de iteraciones, perdón, no tal vez con el mismo número de iteraciones, pero sí es capaz de alcanzar errores menores que el de Newton. Entonces, lo que les estoy diciendo entonces es que en vez de un punto usamos dos y trazamos la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? La recta que pasa por este punto y por este punto. Entonces, si eso es así, si esta recta está reemplazando a la recta de Newton, ¿qué es lo más lógico? Que en esta fórmula, en esta dichosa fórmula, ¿sí? En esta dichosa fórmula, ¿sí? Lo que me conviene reemplazar, porque es lo que no quiero hacer, es la pendiente de Newton, ¿sí? La pendiente de Newton en ese punto. ¿Se acuerdan que acabamos de decir que esta recta me está aproximando de algún modo la recta de Newton que pasa por un punto tangente, ¿sí? ¿Sí? Por un punto tangente a la curva. ¿Cuál punto tangente? Cualquiera. Es que aquí ya no se trata de que tienen que ser paralelas la de Newton con esta. No se trata de eso. Es una aproximación. No se pongan a pensar que debe de ser paralela. Que si no es paralela no va a funcionar. No. Es una aproximación y ya. Entonces, lo que no queríamos hacer es precisamente esta derivada. Entonces, dado que esta recta, esta me está aproximando a esta, entonces de esta recta, de esta, obtengo lo que no quiero hacer en la otra, que es la derivada, ¿sí? Entonces, lo que hago es sencillamente calcular la pendiente de esta recta. Como con el delta y, que ustedes bien saben que así es el delta y entre el delta x de esta recta, ¿sí? Entonces, este es el delta y, esta distancia vertical, ¿verdad? Es el delta y esta de acá, ¿sí? Es nuestro delta x, ¿sí? Nuestro delta x, ¿sí? La voy a poner en azul para que se distinga de la otra, ¿sí? ¿Sí? Esta en azul es delta x. Entonces, ¿a qué es igual este delta x? Es algo trivial para ustedes. Es f de xy menos f de x y menos 1, ¿sí? O sea, es precisamente esta altura de aquí para acá, ¿sí? A esta altura le quito esta altura. Entonces lo que me queda es esta altura de acá, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces es f de xy menos f de xy menos 1, ¿sí? Es parte de la pendiente. ¿Cuál es la otra parte de la pendiente? Este delta x, ¿sí? Este delta x de aquí. Este delta x de aquí. ¿Y cómo se calculó el delta x? Fácil. xy menos xy menos 1, ¿sí? Así se calcula, ¿sí? xy menos xy menos 1, ¿sí? Entonces, creo que voy a tener que... Se me había escapado que tengo que hacer esa pequeña demostración. No sé si me va a alcanzar aquí. No sé dónde ando. Ya me hallé. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos para acá. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces ponemos pendiente. La voy a hacer más grande, disculpen.
puede ser más grande, tal vez con un 20, creo que con 28 va a estar bien. No, sí está bien. Sí, creo que vamos a tener que meter una fórmula aquí. Insertar ecuación. Bueno, no sé si va a salir. Disculpen que el Word está lento porque mi máquina es viejita. Sí. ¿Saben qué? Voy a poner pausa y cuando ya tenga todo listo vuelvo con ustedes. Si no, este video se va a hacer largo y no quiero aburrirlos. Ya regreso. Bien, gracias por esperar. Disculpen el caos, pero eso es lo que pasa con recursos gratuitos. Entonces nos habíamos quedado diciendo que esta recta secante, ¿sí? Esta recta secante que está acá, ¿sí? Esta de acá nos iba a aproximar la recta de Newton. La pendiente de la recta secante es la nueva pendiente que vamos a aproximar. Entonces lo más sencillo, el proceso probablemente sea un poquito más elaborado, pero el resultado es el mismo. Lo más sencillo es que esta pendiente, esta de acá, si lo voy a poner en rojo para por si no me vieron por dónde estoy, aquí estoy, aquí. Esta pendiente, sí, esa pendiente es la que vamos a reemplazar con la pendiente de esta secante. Entonces ya habíamos dicho que la pendiente de esta secante era f de xy en menos f de xy menos 1, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, eso es, y eso dividido entre xy menos xy menos 1, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver aquí, ¿sí? Eso es precisamente lo que se ha expresado en esta ecuación, ¿sí? Esta es la nueva f', pero es la f' aproximada. Entonces, esta f' la vamos a meter aquí, ¿ve? ¿Sí? La vamos a meter ¿dónde? Aquí, ¿sí? La vamos a meter aquí, en esa f'. Y precisamente eso es lo que hemos hecho. Si ustedes se fijan, aquí está la xy. Bueno, voy a borrar esto para que se vea más claro. Esta xy que está acá es esta, ¿ve? ¿Sí? ¿Sí? Esta xy más 1 es esta que está acá, ¿sí? La f de xy es esta que está acá, ¿sí? ¿Sí? Y este es lo trascendental, que la pendiente aproximada que acabamos de calcular, que es esta que está acá, ¿sí? Esa es la que vamos a meter aquí, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Si se fijan, todo corresponde. El denominador, lo voy a poner ahora en azul, este denominador, este denominador, ¿sí? Este denominador me está reemplazando la expresión de la primera derivada que nosotros teníamos que sacarla por nuestra cuenta, ¿se acuerdan? Entonces miren qué bonito ha quedado todo. Esta es la nueva expresión de Newton aproximada, que ya no se llama de Newton, sino que se llama la fórmula iterativa de la secante, donde si se fijan no hay ninguna derivada, solo es evaluar la función en un punto, en dos puntos. Aquí se evalúa en la misma xy de aquí arriba, ¿sí? Y se tiene que evaluar en otra xy, ¿sí? Y las x sub i correspondientes se restan. O sea, también las f de xy correspondientes se restan. Todo se reduce a restas y división, ¿sí? ¿Cuál es la división? Bueno, esta es una, ¿verdad? Esta de acá, ¿sí? Y obviamente la otra división es toda esta de acá, ¿sí? Toda esta de acá, ¿sí? Pero por fracciones complejas, ustedes que están ya en mate 2, creo, ya mis respetos para ustedes, no necesitaría yo explicar esto. Saben que si yo pongo esto entre 1, ¿sí?
no hago nada, ¿verdad? O sea, no altero nada la ecuación. Entonces, esta parte de la fracción compleja, esta de acá, ¿sí? La multiplico por este 1 y eso queda en el denominador, ¿verdad? Que es precisamente esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí. Uy, perdón. ¿Sí? Esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí resulta, voy a volverlo a hacer porque se me borró, eso lo divido entre 1, ¿sí? Esto que está aquí en azul resulta de haber multiplicado todo esto, ¿sí? Esto de acá por este 1. Uy, perdón. Por este 1 de acá. ¿Sí? ¿Sí? Y esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de las fracciones complejas, verdad? Esto de acá, que es uno de los extremos, si de nuevo divido esto entre 1, bueno, vuelvo a expresarlo así, ¿verdad? Este se multiplica por este, o sea, ustedes decían, ¿se acuerdan? En las fracciones complejas, se multiplican los extremos, ¿sí? Y el resultado se pone en el denominador final, que sería este. Ahí están multiplicados los extremos, ¿ve? ¿Sí? Se fijan, aquí está el xy menos el xy menos 1, que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está el f de xy, aquí está, ¿ve? Ahí están los extremos multiplicados y se multiplican los medios, ¿sí? Uy, perdón. Voy a borrar aquí porque me está haciendo muy desordenado. Y estos medios, ¿sí? Este medio con este otro medio que es el 1, los multiplico, ¿sí? Y obtengo precisamente este resultado de acá, ¿verdad? Uy, perdón. Bueno, más o menos, ¿sí? No quiero perder más tiempo, perdón, no quiero invertir más tiempo en esto, ¿sí? Sí, ahí está. Esta resta es la que tengo aquí encerrada en azul, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la nueva fórmula iterativa de la... Si ustedes comparan esta expresión, ¿sí? Con esta, son idénticas. Y ustedes ya vi que alguno dijo, este valenciano quiere dar garabato. ¿Sí? Iba a decir una mala palabra, pero no, mejor no la digo. Este valenciano quiere dar garabato. Porque aquí está diciendo que son idénticas, pero si nos fijamos bien, aquí está el xy menos 1 menos el xy, mientras que aquí está el f de xy menos el f de xy menos 1. Y aquí está el f de xy menos 1 menos el f de xy, mientras que aquí tenemos el f de xy menos el f de xy menos 1. Y yo les digo, ¿y qué importa? ¿Sí? ¿Qué importa? ¿Sí? ¿Son o no son idénticas? Claro que son idénticas, pero ¿cómo si aquí tenemos el xy menos 1 primero y el xy después, y aquí es f de xy menos 1 primero y aquí el f de xy después? Pues sí, pero ¿y qué les cuesta? ¿O qué nos cuesta sacar un signo menos o multiplicar los dos por menos 1? ¿Sí? O sea, voy a multiplicar los dos por menos 1, ¿sí? Voy a multiplicar por menos 1 arriba y abajo, o sea, pero cuando digo arriba y abajo es todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a multiplicar por menos 1, o sea, ahí no estoy alterando el cociente, porque estoy dividiendo entre 1, ¿sí? O sea, esto es lo que estoy haciendo, estoy dividiendo entre 1, porque menos 1 entre menos 1 da 1, o sea que estoy multiplicando por 1. Y cuando yo multiplico por este menos 1, este factor, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué ocurre? Que este menos xy pasa para acá positivo y este xy pasa para acá negativo, que es precisamente lo que tenemos aquí, ¿ve? ¿Sí? Y cuando yo multiplico por menos 1 este paréntesis que me involucra toda esta resta, esto que está con menos pasa para este lado y esto que está con más pasa como menos para este lado, que es precisamente lo que tenemos aquí, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Me creen ahora que sí son idénticas, ¿verdad? Entonces, fuera de ese truquito, ¿sí? El xy, si se fijan, aquí está, ¿sí? Ahí está. Y el xy más 1, ¿sí? Aquí está, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si se fijan, esa es la fórmula de la secante.
archivo, Valencia. Pero ¿y cómo lo ponemos en Octave? Fácil, ¿sí? Así como reemplazamos el F' por eso, lo único que tenemos que hacer sencillamente es que sustituir la fórmula para empezar, sustituir la fórmula de Newton con esta nueva, ¿sí? Y otro, que las iteraciones van a ir de 2 puntitos en 2 puntitos, ¿sí? ¿Qué es eso de que van a ir de 2 puntitos en 2 puntitos? Hombre, que si yo tengo un x sub i y un x sub i menos 1, ¿sí? Entonces cuando encuentro este sería, ¿cuál sería este? ¿Sí? Este sería disculpen ese puntito que se acaba de dibujar ahí, ¿verdad? Este sería el x sería el x sub i más 1, ¿verdad? ¿Sí? Este punto de acá, ¿sí? Voy a poner en rojo. Este punto de acá, ese es el x sub i más 1. Entonces, observen que de 2x previas, obviamente junto con el procesamiento que involucra estas f de x y f de x sub i menos 1, yo he obtenido la nueva aproximación de la raíz. Esta es mi nueva aproximación de la raíz. Entonces, va a resultar iterativo, obvio que lo iterativo es que, disculpen, voy a tener que volver a escribir, eso es lo que pasa cuando uno usa cosas así gratis. X sub i más 1, ¿sí? Es esto de acá. Obviamente de este y de este x yo voy a llegar a uno nuevo que está por aquí. Entonces lo lógico es que a este yo se lo asigne a la variable xy, ¿sí? ¿Sí? Y este yo se lo voy a asignar a la variable a la variable x sub i menos 1, ¿sí? Se lo voy a asignar a la variable x sub i menos 1, ¿sí? Este de acá, este valor, ¿sí? Que es este que estoy poniendo en rojo. Y de este nuevo x sub i y de este nuevo x sub i menos 1 vamos a llegar, o sea, de aquí vamos a llegar los dos juntos, ¿verdad? De este nuevo x sub i y del nuevo x sub i menos 1 vamos a llegar al nuevo ¿qué? Al nuevo x sub i más 1. Este es el nuevo x sub i más 1, ¿sí? ¿Sí? Este es el nuevo x sub i más 1, ¿sí? Y así vamos a tener que ir. Cada vez que comencemos una nueva iteración, vamos a tener que hacer, en vez de una asignación que era la que Cortés hacía, ¿se acuerdan? Que antes, cuando nomás comenzar, el x ant se lo pasaba al x actual, ¿se acuerdan? Perdón, el x act se lo asignaba al x ant, ¿se acuerdan? Ahora vamos a tener que hacer dos asignaciones, pero el algoritmo no tiene por qué cambiar mucho, ¿sí? No tiene por qué cambiar mucho. Y el error, ¿con qué se va a calcular? Siempre con los x sub i más 1. Siempre con cada x sub i más 1 es que se calcula el error, ¿sí? En otras palabras, si este es el primer x sub i más 1, ¿sí? Si este es el primer x sub i más 1 que yo calculo, y luego con este y este yo calculo un segundo x sub i más 1, ¿sí? Este es el nuevo x sub i más 1, ¿sí? El x sub i más 1, ¿sí? El error yo lo calculo entre las dos aproximaciones sucesivas, entre este y este, ¿sí? Y por supuesto, el primer error
error o el primer chequeo de Scarborough lo voy a hacer entre este y este, ¿sí? Porque de estas dos, ¿sí? De estas dos, la que está más cerca de la raíz es esta, pues, ¿sí? Entonces el primer chequeo yo lo voy a hacer, ¿sí? El primer chequeo lo voy a hacer con esta y con esta, ¿sí? Pero una vez yo calcule esta y calculo una nueva, obviamente lo voy a hacer el chequeo de Scarborough entre esta y esta que está acá, ¿sí? Y hasta aquí llegamos. Después, ahorita vamos a hacer el programa y se van a dar cuenta que no es nada complicado, ¿sí? Se van a dar cuenta que no es nada complicado. Entonces, así en resumidas cuentas, en vez de un punto inicial, ahora necesitamos dos. Siempre vamos a necesitar dos puntos para encontrar un tercero, ¿sí? Porque nuestra recta ahora es una secante, ¿sí? Una secante porque corta la curva en 2 puntos, ¿sí? ¿Sí? De tal manera que ahora, ya con este valor que acabamos de calcular aquí, ¿sí? Entonces con este valor, con este de acá, ¿sí? Y el nuevo valor, este de acá, rumplum, ponemos una nueva secante, ¿sí? Se fijan, y ya llegamos a un punto más cercano, que es el nuevo XY más 1, que por cierto, de casualidad dio igual a este, ¿sí? Que así debe de ser, ¿verdad? Y así nos vamos a ir aproximando mediante secantes, no mediante tangentes, ¿sí? Bien, gracias, nos vemos en el otro video.